Por definición, como tal, la cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes mellitus. Aunque normalmente la pueden tener las dos personas, tanto las personas con diabetes mellitus tipo uno y las diabetes mellitus tipo 2, normalmente lo van a ver más asociado a personas con diabetes mellitus tipo uno. Que si recuerdan, la diabetes mellitus tipo uno es la que se destruían los islotes de Langerhans, bueno, y que afectaba a las células beta, que son las que producen la insulina, ¿no? En el páncreas. Y bueno, para la definición como tal de cetoacidosis diabética, necesitan cumplir tres parámetros específicos, que son estos tres que están aquí. Son la hiperglucemia, obviamente tienen que estar elevada, pues si es diabetes, pues obviamente va a estar elevada la concentración de glucosa en la sangre y normalmente va a tener unos rangos mayores a 300 miligramos por decilitro. También obviamente tiene que ser una acidosis metabólica y los valores aproximados que tienen que tener, pues obviamente si es una acidosis es menor, ¿no? De 7.35 a 0.45, pero menor a eso, ¿no? Para que sea una acidosis, o sea, menor a 7.3 de pH, y normalmente vamos a tener la presión parcial del dióxido de carbono disminuido y el bicarbonato también disminuido. Ahorita vamos a ver más adelante en la fisiopatología por qué. Y el tercero y el último de las condiciones para que sea una cetoacidosis diabética es la cetonemia o la cetonuria, o sea, si la tienes en la sangre o si la tienes en la orina, ¿no? Y ese parámetro se mide aproximadamente entre mayor a 3 milimoles por litro. Entonces, si en su paciente, si les llega un paciente y con los estudios de laboratorio les arrojan estos resultados, que por la clínica también lo pueden ver, pero si en los estudios de laboratorio tienen estos resultados, muy probablemente esté cursando con una cetoacidosis diabética. Además, pues en el interrogatorio, si ustedes le preguntan, pues es un paciente diabético, puede que sepa, puede que no sepa, pero normalmente como son personas, como les dije, con diabetes mellitus tipo uno, son las personas que tienen diabetes a edad muy temprana, o sea, normalmente son debutantes, le llamo, o sea que es la primera vez que les ocurre un episodio de la diabetes. No producen insulina y entonces llega un momento en que su cuerpo ya no la aguanta y debutan con un episodio de cetoacidosis porque ya es demasiado, pues, y como no sabían que tenían diabetes, pues no se cuidan realmente, ¿no? Si recuerdan en sus clases de histología, el páncreas tiene una función que le llamamos heterócrino. Quiere decir que va a cumplir dos funciones específicas. La primera es la función exócrina, ¿no? Y esa función exócrina la está dando los ácidos pancreáticos y representa el 99% de toda la función del páncreas. Es la que produce los jugos, ¿no? Para la digestión. La otra función, que es muy importante, pero representa solo el 1% de toda la funcionalidad del páncreas, es la función endocrina. Y si recuerdan en sus clases de en histología, habían algo que se le llamaban islotes de Langerhans, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el islote de Langerhans, ¿no? Que estos islotes de Langerhans, pues son cúmulos, como recuerdan en su clase de histología, cúmulos de células que producen cierto tipo de hormonas, ¿no? Por ejemplo, las células alfa producen el glucagón, las células beta la insulina, las células delta la somatostatina y las células F el polipéptido pancreático, ¿no? Entre otras, pero ahorita no las vamos a tomar en cuenta. Las importantes que vamos a ver, obviamente, son las alfa y las beta, que son las que controlan como tal la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Qué pasa normalmente? Comemos, tenemos nuestro rango promedio de la concentración de glucosa en sangre. Y esos rangos van en promedio en una persona sana, puede ser como 80 a 100, 80 a 110. Hay personas que incluso pueden llegar a tener hasta 70 y es normal. Entonces, este es un rango promedio de la concentración de glucosa que van a tener en la sangre. Pero si comemos, obviamente, este rango va a subir. Pero tenemos esto.
que se llama insulina, ¿no? O sea, cuando sube este rango de glucosa en la sangre después de que comemos, por ejemplo, se nos da una hiperglucemia, pero esta hiperglucemia es temporal, es algo transitorio y es algo normal, fisiológico. La insulina lo regula, permite que disminuya esa concentración y regrese a su estado normal. Pero el glucagón también nos puede regular eso, ¿no? O sea, es ahí como un juego, ¿no? Entre la insulina y el glucagón. Y van ahí poquito a poquito, ¿no? Regulando, ¿no? Siempre tratando de mantenerlo a este nivel, de 70 a 110 miligramos por decilitro. Por eso es que a las personas que tienen diabetes mellitus les hacen las pruebas en la mañana, antes de haber comido, en ayunas, porque si tú comes, obviamente este valor va a aumentar, pero si no has comido y además la tienes más alto que este valor, entonces quiere decir que algo está mal, ¿no? Ok, entonces dijimos que en un caso normal comemos y ¿qué pasa, no? Tenemos una concentración de glucosa en la sangre elevada, ¿no? Entonces, pues eso ¿qué va a promover? Nosotros tenemos las células beta, ¿no? Que producen la insulina. Y estas células beta se estimulan por la glucosa. Entonces, cuando tenemos una elevación de la glucosa en la sangre, estimulan estas células. ¿Cómo la estimulan? Bueno, si recuerdan, también hay diferentes transportadores de glucosa que se llaman GLUTs, ¿no? Pero lo importante como tal, identificar si es dependiente o independiente de insulina. Si es independiente, quiere decir que no necesita la insulina para poder transportar la glucosa. Si es dependiente de insulina, necesita de insulina para poder transportar la glucosa del exterior hacia el interior de la célula. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, las células beta son independientes de la insulina. Entonces, puede entrar la glucosa sin problema. O sea, pasa como Pedro por su casa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, entra a la célula. Tenemos que ver cómo se forma esta parte de la insulina, ¿no? Pues obviamente tenemos pues nuestro ADN, ¿no? Y este ADN tiene un gen codificador que la produce la insulina, se produce en ARN mensajero, bla, bla, bla. El ribosoma crea la proteína, se procesa, ¿no? En el retículo, después se empaqueta en el Golgi y ya, ¿no? Ya tenemos la vesícula contenedora de insulina. Entonces, ya tenemos esta vesícula de insulina. ¿Qué pasa? Cuando entra la glucosa a una célula, pues obviamente entra a glucólisis, ¿no? O sea, empieza a degradarse a glucólisis. Y pues de eso se va, después de la glucólisis, termina el piruvato se va al ciclo de Krebs. Bueno, primero se procesa, después va al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A y ya no genera esto. El punto de todo esto es que al final se genera esto, ¿no? Energía, ATP. ¿Por qué es tan importante este ATP? Bueno, porque este ATP, aquí en estas células beta, que son las que producen la insulina, tienen estos canales de potasio. Entonces, estos canales de potasio se inhiben con el ATP. O sea que cuando hay una concentración grande de glucosa en la sangre, se genera mucho ATP. Por lo tanto, se inhiben mucho estos canales de potasio. O sea, estos canales de potasio lo que hacen es que permiten la salida del potasio, ¿no? Hacia afuera. O sea, es lo que quiere hacer el potasio. Pero como se inhiben, este potasio que estaba dentro y que quería salir, pues no puede salir. O sea, se mantiene aquí. Ven, sí que aquí la flechita está como rebotando, ¿no? Así. Está rebotando ese potasio, o sea, no puede salir hacia afuera de la célula. ¿Qué pasa? Si este potasio que estaba dentro y que quería salir para regular las concentraciones de los iones, pues empieza a haber un acumulamiento de la concentración de potasio aquí, ¿no? ¿Y qué pasa? Si hay un acumulamiento de iones positivos, pues va a desequilibrar, ¿no? Lo que le llaman la polaridad, ¿no? Dentro de la célula. Entonces cambia el potencial de membrana.
y se produce una despolarización. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos funciona esto? Esto es lo que pasa normalmente. O sea, se está despolarizando. ¿Pero por qué? Bueno, porque la despolarización, hay otros canales que son activados por voltaje. Se está produciendo un potencial de membrana. Entonces, se activan estos canales de calcio activados por voltaje porque se está produciendo la despolarización. Y si son canales de calcio, pues permiten la entrada del calcio del exterior hacia el interior. El calcio está haciendo que movilice estas vesículas que contienen la insulina. O sea, aquí tenemos ya la vesícula que habíamos formado acá, la tenemos aquí, y se empieza a movilizar por la entrada de calcio. Y lo que permite esa movilización es que se fusione con la membrana y expulse la insulina. Entonces, liberamos la insulina, tenemos una concentración grande de glucosa en la sangre y va a empezar a actuar. Actúa principalmente en el hígado, en el músculo y en los adipocitos, ¿no? En la grasa. Primero veamos lo que pasa en el hígado. Aquí la insulina, en el hígado, en las células, en los hepatocitos, tenemos un receptor que se llama receptor de tirosina quinasa. ¿Ok? Ahí es donde se une la insulina. Entonces, esa transducción de señales que produce la insulina a través de este receptor genera esta vía. Esto es como la llave para que después pase esto que está acá. Dejémoslos en stand-by, ¿ok? Paremos tantito aquí. Además de que está pasando esto de la insulina, a su vez, los hepatocitos aquí tienen GLUTs2, son independientes de insulina, o sea, pueden funcionar sin la insulina. Entonces la glucosa entra a los hepatocitos y ya no, aquí está la glucosa dentro. Pero esta transducción de señales es lo que permite que esta glucosa aquí se degrade en piruvato, o sea, en la glucólisis, básicamente, pero también que se almacene en forma de glucógeno. La almacenamos en el hígado y la almacenamos en el músculo. Entonces, la insulina aquí permite que se produzca glucosa en glucógeno y glucosa degradada a piruvato para que dé energía. O sea, básicamente la glucólisis y la glucogénesis, ¿no? ¿Por qué ocupamos esto? ¿Por qué está pasando esto? Pues si teníamos una concentración alta de glucosa en la sangre, queremos que disminuya, ¿no? Eso es lo que hace la insulina, que disminuya esa concentración. Pues miren, aquí están las vías metabólicas para que disminuya la glucosa, la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. A partir de la glucólisis, formar energía o almacenarla. Igual en el músculo pasa lo mismo, ¿no? Nada más que el glucógeno que está dentro de este músculo no puede ser utilizado afuera. O sea, el glucógeno del músculo solo puede ser y únicamente puede ser utilizado en el propio músculo. Ahí porque le hace falta unas enzimas, etcétera, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles. El glucógeno del hígado sí se puede utilizar en el torrente sanguíneo si nos hace falta glucosa. Ahora, en el músculo pues, pasa exactamente lo mismo. Tenemos el receptor de tirosina quinasa, vía de transducción de señales, nada más que aquí es algo bien importante. En el hígado tenemos GLUTs independientes, pero en el músculo no. ¿Por qué? Porque tenemos GLUTs de tipo 4. Esto quiere decir que son dependientes de insulina. O sea que si no hay insulina, no puede entrar la glucosa. Entonces lo que hace el receptor de tirosina sinasa, igual por la misma vía, activa estos receptores y entonces ahora sí, puede entrar la glucosa, se produce la glucólisis y con eso ayuda a estabilizar, ¿no?, los niveles de concentración de glucosa en sangre. Lo mismo pasa en los adipocitos, nada más que en los adipocitos pues se generan otras vías con los lípidos. Llega la insulina, activa el receptor de tirosina sinasa, se da una transducción de señales por esta vía y activa el GLUT4 que es dependiente de insulina, ¿no? Aquí tenemos la insulina, activa esto y entonces ahora sí entra la glucosa.
y empieza la glucólisis. Pues la glucólisis tiene muchos pasos, ¿no? Pero en el paso 4 de la glucólisis se forman dos subproductos. O sea, de la fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos y se forman dos cosas. Una cosa de las que se forma es dihidroxiacetona fosfato y la segunda cosa que se forma es gliceraldehído 3-fosfato, que después este que está aquí se convierte en esto. Y por eso es que dicen de ahí siempre, ¿no? De que a partir de aquí ya vamos a contar como que son dos veces, dos piruvatos, dos acetilcoenzima, etcétera, ¿no? También se puede producir otra vía, no solo la vía de la degradación de la glucosa, sino que también nosotros podemos generar a partir de estos dos subproductos de la glucólisis una nueva ruta que se llama lipogénesis, que a partir de este podemos generar glicerol y a partir de este y este, que es el acetilcoenzima A, podemos generar ácidos grasos. Y si recuerdan cómo está compuesta una molécula de triglicérido, pues es una cabecita con tres colitas, ¿no? O sea, la cabecita es el glicerol y las tres colitas son los ácidos grasos, ¿no? O sea, básicamente lo que está haciendo esto es almacenar esa glucosa, pero como es un adipocito, pues en grasa, ¿no? Vamos a entrar ahora sí de lleno en la diabetes mellitus. Y pueden pasar 5 cosas en la diabetes. Como saben, en la diabetes, como ya les había dicho, puede ser para la diabetes mellitus 1 una disminución o impedimento de la secreción de la insulina, ¿no? Por destrucción de las células beta y eso produce la diabetes mellitus tipo 1. La 2, en cambio, es una disminución en la función, o sea, resistencia a la insulina. Y eso produce la diabetes mellitus tipo 2. 1, disminución o impedimento de la producción de la insulina. Y si pasa esto, impide la entrada de glucosa a los depósitos, ¿no? Si no hay entrada de glucosa a los depósitos, no se produce la glucogénesis. Por lo tanto, aumenta la glucosa plasmática. En la segunda, si no se produce la insulina, no hay degradación de la glucosa. O sea, no va a producirse la glucólisis. Por lo tanto, como no se degrada la glucosa por la glucólisis, va a aumentar la glucosa plasmática. Se está pasando lo mismo, ¿no? Tercer cosa que puede pasar, si se bloquea la insulina o la producción de insulina, se inhibe la entrada de glucosa a órganos insulinodependientes, como lo vimos aquí, por los GLUTs dependientes de insulina, o aquí, que tienen GLUTs dependientes de insulina. No se produce la expresión del GLUT, se inhibe la glucólisis, no hay degradación de glucosa, pues porque no puede entrar, y tampoco hay glucogénesis, porque tampoco puede entrar. ¿Qué produce igual que los demás? Aumento de la concentración de glucosa plasmática. Cuarta cosa que puede pasar. Esta es de las más importantes. La tasa de concentración de insulina es menor a la tasa de concentración de las hormonas contrarreguladoras. O sea, que el que las baja, que la cosa que las baja es menor a las cosas que las eleva, ¿no? O sea que si este que es el que las baja está pues más bajo y este que está es el que se las eleva está más alto que este, pues ¿qué va a pasar? Le va a ganar, ¿no? Al que la baja que al que le sube. O sea, la concentración de insulina es menor que la concentración normal de glucagón, ¿no? Por ejemplo. O de otras hormonas contrarreguladoras, por ejemplo, el glucagón, como ya les dije, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, etcétera, el cortisol, que es otra de ellas, y la hormona del crecimiento. ¿Qué pasa si sucede esto?
si hay una tasa mayor de concentración de las hormonas contrarreguladoras, pues si lo que hace esto es aumentar la concentración, o sea, las hormonas contrarreguladoras aumentan la concentración de glucosa, pues se inhibe la glucólisis, se inhibe la glucogénesis, o sea, la formación del glucógeno, almacenarlo, y la lipogénesis, almacenar la glucosa en forma de lípidos, ¿no? Por lo tanto, igual que todas, aumenta la concentración de glucosa plasmática. La última de esas cosas que puede pasar es que los órganos no reciben glucosa, pues obviamente, ¿no? No podemos hacer que la glucosa entre adentro de las células, por lo tanto los órganos no están recibiendo glucosa, ¿no? Estos, los que pongan verde, van a ser los síntomas o las manifestaciones clínicas, ¿no? Si los órganos no reciben glucosa, pues vamos a estar cansados, pues no estamos recibiendo energía, vamos a tener letargo, ¿no? Nos vamos a sentir cansados. Y como no estamos recibiendo energía, pues el cuerpo va a decir, ¿qué onda? O sea, hay glucosa y hay un friego, pero todo está en la sangre. Yo lo ocupo en las células. Entonces las células empiezan a mandar señales estimuladoras que aumentan la producción de hormonas contrarreguladoras. O sea, esto empeora nuestra situación. Ellas dicen, aquí adentro no tengo nada. Y si no tengo nada, pues mando señales para que me traigan. Entonces aumentan la producción de hormonas contrarreguladoras y se activa la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno. Si se degrada el glucógeno, aumenta la concentración de glucosa. La gluconeogénesis, que es la que produce glucosa a partir de productos o derivados no glucosídicos, como por ejemplo el glicerol, los aminoácidos y el lactato. Uh-huh. La lipólisis, degradamos lo que se produce aquí en los triglicéridos, lo degradamos. O sea, porque las células ocupan energía y la producción de cetogénesis, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, literalmente, si se produce lipólisis, hagan de cuenta que los cuerpos cetónicos, su definición como tal, y que es súper importante, porque, a ver, ¿recuerdan cuáles eran la definición para cetoacidosis diabética? El punto 3 es cetonemia. Por eso se llama cetoacidosis, porque se producen cuerpos cetónicos. Por eso es bien importante que sepan cómo se producen. ¿Cómo se producen? Como les dije, cuando degradamos los triglicéridos, o sea, los lípidos, como les había dicho, tienen su cabecita, el glicerol, y tienen sus colitas, que son los ácidos grasos, ¿no? Entonces los triglicéridos se convierten en dos cosas, en glicerol y en ácidos grasos. ¿Se acuerdan qué cosa se activaba aquí? También con las hormonas contrarreguladoras, la gluconeogénesis, ¿no? La formación de glucosa, porque sienten que las células no tienen glucosa. Entonces está buscando de alguna forma producir glucosa. Entonces se produce la gluconeogénesis, ¿no? La formación de glucosa a partir de productos no glucosídicos, como lo son el glicerol, los aminoácidos y el lactato. Entonces, como se degradó aquí por la lipólisis, los triglicéridos y nos salió glicerol, pues eso lo puede convertir en glucosa, ¿no? Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos? Esos ácidos grasos, hay una vía que le llaman la beta oxidación de los ácidos grasos. Esa vía de beta oxidación de los ácidos grasos es o convierte los ácidos grasos en acetilcoenzima A. Entonces se empiezan a acumular y pues nos producen la vía metabólica que se llama cetogénesis, ¿no? Que a partir de uniones de acetilcoenzima A más acetilcoenzima A nos producen los cuerpos cetónicos. Literalmente de todo esto que les expliqué, ¿qué concluimos? Que hay un friego de glucosa, pero nuestro cuerpo o nuestros riñones específicamente tienen algo que se le llama umbral plasmático renal. Y ese umbral plasmático renal, como se define básicamente, es la mínima concentración en el plasma sanguíneo de una sustancia
que resulta en la excreción de dicha sustancia en orina. Ese umbral es para la glucosa de 180 miligramos. O sea que si lo normal está entre 75 a 110, pasándote de 180, ya empiezas a orinarla. Porque, ¿cuánto teníamos? 300. O sea, ya nos pasamos. Este es el umbral, 180. Ya estamos en 300. Ya el cuerpo que dice, pues ya es demasiado, vamos a empezar a orinarla, ¿no? Entonces vas a empezar a orinar glucosa, le llamamos glucosuria, ¿no? Normalmente, si no hemos pasado este umbral, o sea, la reabsorbemos, ¿no? Aquí vemos aquí la nefrona, reabsorbemos glucosa. Pero como ya pasamos este umbral, ya no se va a producir la reabsorción de glucosa, ya la vamos a tirar. Entonces, como estamos tirando glucosa, eso ejerce un aumento en la presión osmótica en el túbulo proximal. Pues porque si normalmente aquí la reabsorbemos, pero ahora tenemos un frío aquí, pues la presión osmótica pues está jalando el agua para adentro, ¿no? Y hagan de cuenta que en esta parte de la nefrona, una parte de agua, no toda, que vamos a excretar, se reabsorbe. O sea, la reabsorbemos aquí en el túbulo contorneado proximal. Pero como tenemos mucha glucosa aquí que se está excretando, genera una presión osmótica. Por eso dice, ejerce un aumento en la presión osmótica. Entonces, esa presión osmótica que se está generando aquí impide que esa agua que se iba a reabsorber, pues se reabsorba. Se mantiene aquí porque le están generando una presión osmótica. Entonces, si se iban a orinar tantos mililitros, pues de esto que no se reabsorbió, pues se le agregan a eso, ¿no? Y eso es a lo que le empezamos a llamar diuresis osmótica, y estos son los valores. Empezamos a orinar más de lo que deberíamos porque tenemos estos cúmulos que están generando esta presión. Estamos generando una diuresis osmótica. Esa diuresis osmótica, ahora sí como decías, nos genera poliuria. Orinamos mucho. ¿Qué pasa? Pues perdemos mucha agua, porque no estamos reabsorbiendo parte de esa agua, estamos orinando un montón. Entonces se genera una pérdida excesiva de agua. ¿Qué pasa si perdemos mucha agua? Nos deshidratamos. Si nos deshidratamos, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a sentir? Pues primero vamos a tener mucha sed, ¿no? Nos va a dar polidipsia. Nos va a empezar a doler la cabeza, cefalea. Nos vamos a sentir irritados, nos va a dar serostomía, se nos va a secar la boca, las mucosas van a estar pálidas, secas, nuestra piel también va a estar seca y fría. Entonces, todos estos datos los tienen que explorar. Ahí ya vamos a empezar a sospechar. Esa misma deshidratación, como estamos deshidratados, pues si el corazón bombea y si no tiene líquido, y estamos demasiado deshidratados, podemos hasta llegar a caer en un choque hipovolémico. Este es una de las principales razones por la que el primero, independientemente de todo lo que hagan del tratamiento para la cetoacidosis, es la reposición de líquidos, porque las personas pueden llegar a caer en un choque hipovolémico. Ahora, esta pérdida excesiva de líquido o pérdida excesiva de agua, pues, ¿qué hace? Disminución en la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué estaba tratando de hacer el cuerpo para regular eso? Para regular la cantidad alta de glucosa, orinarla. Pero si ya no tienes con qué orinarla porque pues, ya se te están acabando los líquidos, pues también la excreción de glucosa va a disminuir. O sea, ya no las vas a estar eliminando por la orina. Por lo tanto, empeora la hiperglucemia y empeora la hiperosmolaridad. En la parte bioquímica, como ya les estaba explicando, tenemos una concentración alta de hormonas contrarreguladoras, ¿no? Por esto, ¿no? Porque nos están diciendo aquí las células que sienten que no tienen glucosa. Y pues no tienen. Sí está en la sangre,
pero ellas no tienen. Entonces hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras y activan estas dos vías principales bioquímicas. La gluconeogénesis, como ya les había explicado, que es la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, no glucídicos. Como ya les había dicho, ¿cuáles son? El glicerol, los aminoácidos y el lactato. Entonces, la segunda vía que se activa por estas hormonas es la lipólisis, o sea, la degradación de los triglicéridos para formar glucosa también. Entonces, tenemos activada la gluconeogénesis para producir glucosa a partir de precursores no glucosídicos y la lipólisis, ¿no? La degradación de los triglicéridos para generar glucosa. Ahora, comencemos con la lipólisis. Como son los triglicéridos, pues su cabecita con sus colitas, ¿no? Se divide la cabecita, se dividen las colitas y nos quedan estos. La cabeza es el glicerol, o sea, nos queda glicerol, y las colitas son los ácidos grasos. Nos quedan los ácidos grasos. El glicerol, como ya les había explicado, sirve para formar glucosa. Entonces, ¿qué otras cosas sirven para formar glucosa? Los aminoácidos y el lactato. Básicamente lo importante es que se produce glucosa. ¿Ok? A partir de esto. Y aquí nos quedan los ácidos grasos, que por la beta oxidación nos queda acetilcoenzima A. Ahora, aquí viene por qué se produce la acidosis. Se utiliza lactato y oxaloacetato, ¿no? Para producir glucosa a través de la gluconeogénesis. Esto debido a que hay una falsa percepción de necesidad de glucosa, como ya les había explicado en las células. Si se está utilizando el oxaloacetato, ¿qué va a pasar? Pues la concentración va a disminuir. Y si se disminuye el oxaloacetato, ¿en dónde se utilizaba el oxaloacetato? En el ciclo de Krebs, ¿recuerdan? Se condensa, ¿no? El acetilcoenzima A con el oxaloacetato. Y ya, ¿no? Después de eso formaban piruvato, etcétera, ¿no? NADH, FADH, etcétera. Pero como lo estamos utilizando aquí para producir glucosa por la gluconeogénesis, entonces, pues ya no lo vamos a poder utilizar en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, va a haber una deficiencia de oxaloacetato. Además de esto, tenemos una incapacidad para introducir glucosa a las células. Entonces, no hay ciclo de Krebs. No se produce la glucólisis. Disminuye la energía porque no hay esto. Nos da letargo. Y además, no podemos utilizar el oxaloacetato que se empieza a acumular. Si no se condensa el acetilcoenzima A con el oxaloacetato porque este disminuyó, pues empieza a acumular más acetilcoenzima A porque no se está utilizando en el ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A más acetilcoenzima A nos forman los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos? El acetoacetato, la acetona y el ácido hidroxibutirato, ¿ok? Productos de desecho de las grasas que se producen cuando cuando el organismo recurre a la utilización de las grasas en lugar de la glucosa para generar energía. Los cuerpos cetónicos van a aumentar porque se está acumulando el acetilcoenzima A, porque no se está utilizando en el ciclo de Krebs y además estamos degradando los ácidos grasos en acetilcoenzima A. Y como son ácidos, ¿qué pasa en el pH? Disminuye. Empieza a hacerse una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica es otro de los parámetros importantes para definir una cetoacidosis diabética. Entonces ya tenemos las tres condiciones: hiperglucemia, acidosis metabólica y cetonemia y cetonuria, ¿no? Pues se están produciendo los cuerpos cetónicos. Y entonces ya tenemos acetilcoenzima A más acetilcoenzima A, volvemos cuerpos cetónicos, con aumento de la concentración en la sangre de los cuerpos cetónicos nos va a producir náuseas y vómito, disminuye el pH por los cuerpos cetónicos que son ácidos, nos produce cetonuria y cetonemia, entonces ya tenemos una acidosis metabólica,
Pero el cuerpo es bien fregón y sabe cómo regular eso, ¿no? Pues tenemos mecanismos compensatorios. Uno de esos mecanismos, que es el que les digo, es la eliminación del CO2, ¿no? Activamos el centro respiratorio por el bulbo raquídeo y empezamos a respirar más para eliminar ese CO2, para tratar de contrarrestar esa acidosis. Entonces hacemos una hiperventilación compensatoria, tratando de compensar esa acidosis. Por eso a los pacientes con cetoacidosis los van a ver respirando la que le llaman respiración de Kussmaul, ¿no? Se las voy a dibujar aquí, ¿no? O sea, van a estar respirando así. Con respiración de Kussmaul. ¿Por qué? Porque están tratando de compensar con la hiperventilación esta acidosis metabólica. Por eso los van a ver respirar de esa forma. ¿Ok? Y eso va a hacer que empiece a aumentar la eliminación de CO2. Por lo tanto, va a disminuir la presión parcial de CO2. ¿Ok? Tratando de regular el pH. Por eso es que vamos a ver aquí, como se los mostré acá arriba, en las definiciones, la presión parcial de CO2 disminuye. ¿Ok? Cuando detectamos un pH bajo, el riñón responde. ¿Cómo responde? Aumentando la reabsorción de bicarbonato. ¿Ok? Ten en cuenta que este es el cuerpo cetónico, el bicarbonato va y se le pega. Y esto amortigua la acidez. Pero tenemos, o sea, no es infinito el bicarbonato. Ese bicarbonato se agota. Y entonces la concentración de bicarbonato va a disminuir por agotamiento. Por eso es que es una acidosis metabólica, porque vamos a tener disminuido la presión parcial de oxígeno, tratando de compensarla con la respiración de Kussmaul, tratando de eliminar más CO2 y disminución del bicarbonato, porque ya se nos agotó tratando también de compensar la acidosis que teníamos. Y ya básicamente esto es todo de la cetoacidosis diabética, ¿no?